¿Qué es el historial de crédito y por qué es importante? Lo vamos a ver hoy en el podcast. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 298 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Bienvenidos a un nuevo podcast de Quiero ser rico, el primer podcast de este mes de julio. Desde hace unas 4 semanas, exactamente desde principios del mes de junio, cada semana, con la publicación de este podcast o del podcast correspondiente, estoy enviando un correo a mi lista de suscriptores. Cada semana, un correo. Y en cada correo va un consejo, un truco, alguna recomendación de finanzas personales. Habitualmente está muy relacionado con el tema del podcast, pero en otras ocasiones son temas un poco diferentes. Por ejemplo, la newsletter de esta semana no está relacionada con este podcast, sino que habla un poco de cómo han ido mis inversiones en las últimas semanas. Y por qué, a pesar de haber perdido el equivalente al salario de varios meses, sigo ilusionado con mis inversiones. Vamos con el podcast de hoy. El historial crediticio en España no es algo demasiado conocido, pero en otros lugares del mundo es un tema que sale frecuentemente en conversaciones habituales con tus amigos, con tus compañeros de trabajo. Es un tema que da para, algunas conversaciones. Hoy vamos a entender un poco más qué es esto del historial crediticio y por qué puede influir en nuestro día a día más de lo que nosotros pensamos. El historial crediticio es un informe que muestra los antecedentes financieros, muestra el historial de crédito. En este informe hay datos de las deudas que tienes a día de hoy y también las deudas que has tenido en el pasado y cómo las has ido pagando cada una de estas deudas. Así como si has tenido algún tipo de impago, algún tipo de recibo que no has pagado, también aparece en tu historial de crédito. En cada país este informe es diferente y puede llevar por tanto información diferente, pero básicamente es un historial personal sobre las deudas de cada uno. No debemos confundir el historial crediticio con el puntuaje de crédito o score bancario. En determinados países, el historial crediticio lleva asociado una puntuación numérica o llamado score, y el score bancario indica lo arriesgado que es dejarte dinero, o básicamente lo arriesgado que es dejarle dinero a una persona. O dicho de una forma un poco más técnica, el score bancario también se denomina score crediticio, representa la probabilidad de que una persona no devuelva un préstamo. ¿Y por qué es importante esto del historial crediticio? El historial crediticio es una parte de la documentación o de la información que el banco va a pedir o va a recopilar sobre ti antes de decidir si te va a dar un préstamo o si no te lo da. Repito, es parte de la documentación. No es toda la documentación, no es todo lo que va a exigir el banco, pero sí es una parte. Y dependiendo del banco y dependiendo del país, esta documentación, este historial de crédito, tiene más o menos importancia. Y no es solo para préstamos. Aunque en España esto no se suele utilizar mucho, también es algo que utilizan, por ejemplo, los caseros. Vas a pedir un alquiler y la decisión de que te alquilen o no te alquilen la propiedad depende de tu historial de crediticio. O las aseguradoras, si pides un seguro contra impagos de un alquiler, pues van a estudiar el historial crediticio del posible inquilino. Incluso, en algunos casos, algunas compañías, antes de aceptarte como cliente de determinados servicios recurrentes, pues tipo contrato de teléfono, pero son contratos más importantes, también depende del país, van a estudiar tu historial crediticio. Y todo lo comentado en este podcast y todo lo que voy a comentar a continuación se refiere solo a personas físicas. En caso de empresas es similar, pero no siempre es igual. En resumen, un buen historial crediticio es clave para poder solicitar un préstamo, alquilar una vivienda o incluso contratar determinados servicios. En algunos países, si no tienes historial crediticio, no te van a alquilar una vivienda y mucho menos te van a conceder una tarjeta de crédito. Pero cuando pides un préstamo no solo es importante si te lo conceden o no, si te dicen que sí o no. También son importantes las condiciones de este préstamo. Y la puntuación de crédito, en cierta medida, determina si te conceden o no un préstamo, pero también los intereses que te va a costar ese dinero. Pero aquí debes conocer una cosa que es importante. Cada entidad financiera tiene sus propios criterios y su propia fórmula para analizar los riesgos de un préstamo de una persona. Aunque suelen ser criterios muy similares entre entidades de un mismo mercado, de un mismo país, también es cierto que cada banco es diferente y depende de su política de concesión de créditos, así como otras informaciones.
Los dos principales criterios para que te den un préstamo o no y las condiciones del mismo, pues en primer lugar está los ratios de solvencia de la propia entidad, del propio banco o de la entidad financiera que sea. Esto de los ratios de solvencia, pues es las posibilidades que tiene el banco de conceder nuevos préstamos. Y en segundo lugar, pues es también su política comercial o su estrategia para captar nuevos clientes o venta de servicios o llámalo como quieras. La parte más importante, sin duda, es que el banco pueda dejarte dinero, que el banco tenga esa capacidad, que tenga unos buenos ratios de solvencia. Y luego depende un poco de qué condiciones tiene el banco para nuevos préstamos, para captar nuevos clientes, bueno, su estrategia comercial. Esto no significa que si tú no eres el perfil de cliente que están buscando, te vayan a decir que no a un préstamo. No, no significa eso. Significa que si eres ese cliente que está buscando, posiblemente en esa entidad tengas las mejores condiciones del mercado. Te pongo un ejemplo. Si la estrategia de la entidad financiera es encontrar a jóvenes que van a comprar un coche, pues seguramente las mejores condiciones para pedir un préstamo de un auto, si eres joven, pues sean esa entidad. Pero mejores condiciones no siempre quiere decir que tenga el interés más bajo, que te dejen el dinero de forma más barata. Puede ser, pero también puede ser justo al contrario. Que en esa entidad el tipo de interés sea más alto, pero que dé préstamos a personas que en otros bancos no se los conceden. Es decir, que tengan la manga un poquito más ancha. Por tanto, la puntuación de crédito es muy importante, pero el proceso de concesión de nuevos préstamos de cada banco, su scoring bancario, también es importante. Lo cierto es que en España se le presta mucha menos atención al historial crediticio que en otros países. En España se le da más importancia a la capacidad de endeudamiento de una persona, y no tanto a cuántas deudas ha tenido en el pasado. Por capacidad de endeudamiento nos referimos a esa relación que hay entre tus ingresos y los pagos mensuales que tienes que hacer, que básicamente sería algo así. La suma de todos tus préstamos más la hipoteca o el alquiler, si es menos del 20% de tus ingresos, no suele representar ningún peligro para el banco y te van a dar el dinero que necesites sin ningún problema. Repito, si la cuota del préstamo que vas a pedir, más todos los préstamos que tienes, más la hipoteca o el alquiler, representa menos del 20% de tus ingresos, en cualquier sitio te van a dar el dinero que quieras. Si esta relación pasa del 30%, pues es posible que no puedas pagar. Y por tanto, en casi ningún sitio te van a dar ese dinero que pides. O tienes que pedir una cuota menor, o bueno, pues depende un poco de la situación. En muchos países, si has tenido deudas en el pasado y has pagado siempre, para ellos, para esa entidad financiera, eres menos arriesgado que una persona que nunca ha tenido un préstamo. En España es un poco al contrario. Siempre que alguien pide un préstamo, no se considera tan bueno para el banco. Bien, pues hablemos exactamente cómo es esto del historial crediticio en España, cómo funciona. Es una información que cada entidad financiera tiene que enviar al Banco de España. Concretamente a la Central de Información de Riesgos del Banco de España. Y este informe, el historial crediticio en España, se llama CIRBE, que son las iniciales de Central, Información, Riesgos, Banco de España. El CIRBE es la base de datos que recoge todos los préstamos, todos los créditos y los avales que las entidades financieras conceden a sus clientes. Y este informe, tu historial crediticio, tu CIRBE, se puede solicitar al Banco de España de forma telemática. De hecho, hay dos informes. Uno agregado, con toda la información de todas las entidades agrupadas en un solo informe, un solo dato, y después un informe desglosado por cada entidad. Cada persona puede acceder a sus propios informes de forma gratuita. Y las entidades financieras, en principio, solo pueden acceder al informe agregado, y en él se recoge la información desde 1.000 euros. Todos los préstamos, todas las deudas que tengas a partir de 1.000 euros deberían aparecer en el CIRBE. Y no solo de los préstamos, sino pues el saldo de tus tarjetas de crédito y todas estas cosas. La información se actualiza de forma mensual y puedes acceder al informe del último mes, que el último mes pues suele ser un mes y medio o incluso 2 meses antes de la fecha de hoy. Y también puedes acceder a información de meses anteriores. Es un informe mensual. Es decir, que si accedes a la información de varios meses, puedes ver su histórico y puedes ver su evolución. En el artículo que acompaña este podcast tienes un enlace para poder acceder a la sede electrónica del Banco de España y pedir tu certificado, tu historial crediticio, que es algo bastante importante que yo te recomendaría que hagas pues una vez cada
3 o 4 años o cada cierto tiempo para ver pues, si toda la información coincide con tus datos. Si alguna entidad pues, tiene información que ha puesto ahí que está incorrecta, y en ese caso pues también hay un proceso de reclamación. Pues nada, simplemente tienes que tener certificado digital, accedes a la web, lo solicitas y lo puedes descargar pasado un momento. Pues no es algo automático, no es algo que esté ahí como puede ser algunos informes en Hacienda o cosas de estas, sino que lo pides, si lo pides en un festivo, un fin de semana o de madrugada, pues estará disponible en la primera hora o en las primeras horas del día siguiente laborable. Al igual que en España cada persona puede ver su historial crediticio y los bancos pueden ver los de todos, en otros países sucede más o menos lo mismo. La diferencia principal, pues sin contar la información y todas estas cosas, es que en España es algo poco importante y en otros países es una información muy importante. Por ejemplo, en México el historial crediticio lo gestiona el Buró de Crédito y cada ciudadano puede acceder a él de forma gratuita, pero solo una vez al año. En otros lugares el acceso es más limitado o se accede por medio de empresas intermediarias. En algunos casos no te dan el historial crediticio, sino que se elabora una especie de score o también te dan una especie de score, una puntuación, un puntaje, pero este puntaje pues no tiene por qué ser oficial. Como cada país, como cada entidad trata sus datos o los datos de cada cliente en base a su propio sistema, a unas fórmulas, no hay una receta que sea válida para todos. Si quieres mejorar tu historial de crediticio, hay algunas recomendaciones. Por ejemplo, si estás pensando en pedir un préstamo a medio plazo y quieres calificar mejor para él, pues seguir estas recomendaciones entre 3 meses, 6 meses antes de solicitarlo es más que suficiente. En algunos casos pues necesitas un historial un poco más completo de hasta 1 año o incluso 2 años, pero siempre los últimos 3 meses suelen ser los más importantes. ¿Cómo podemos mejorar nuestro historial crediticio? Pues, en primer lugar, tener una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito, una línea de crédito y usarla de forma esporádica y de forma puntual. Y siempre puedes utilizar el pago a final de mes o el pago totalizado y no acumular deuda e intereses para el mes siguiente. Un truco que puede funcionar bien es tener una tarjeta de crédito que solo utilices en determinados sitios o en determinadas ocasiones. Por ejemplo, tener una tarjeta de crédito para echar combustible. Sabes que ese gasto lo vas a tener más o menos controlado. Lo segundo más importante es tener un buen balance de ingresos y gastos. No es solo que gastes menos de lo que ingresas y tener siempre un balance positivo mensual, sino es que también deberías poder ahorrar la cantidad suficiente o el equivalente a la cantidad de la cuota del préstamo que vas a pedir. Si vas a pedir un préstamo que te va a costar 100 euros al mes, pues debes demostrar que en los últimos meses has podido ahorrar de forma consistente al menos 100 euros cada mes. Habitualmente es así, pero si vas a pedir un préstamo para evitar un pago que tienes, por ejemplo, vives de alquiler y todos los meses pagas no sé cuánto de alquiler, pero vas a comprar una vivienda y ese gasto va a desaparecer, pues bueno, calculamos con ese gasto calculamos ese importe sin contar ese gasto. Es decir, tener siempre un buen balance de ingresos y gastos. En tercer lugar, podemos considerar que es muy importante tener un colchón financiero, un fondo de emergencia. Unos pocos ahorros en el banco para un posible imprevisto. Esto pues también es muy importante cuando calculan tu historial de crédito, cuando calculan tus posibilidades para devolver un préstamo. Otra cosa muy importante es no haber pedido préstamos rápidos, microcréditos de estos que se piden por teléfono de menos de 1.000 euros, que se hacen pues a 30 días y cosas de esas, no haber tenido ninguno de estos en los últimos meses. El disponer de un empleo estable y cuanto más antigüedad en el empleo, mucho mejor. Bueno, estas son acciones que en principio te ayudan a mejorar tu puntuación de crédito, tu historial crediticio. Las cosas que perjudican tu historial crediticio son cosas que debes evitar, pues es estar en algún fichero de morosos. Por ejemplo, en España estar en Gasnef. También el haber devuelto recibos domiciliados. Sí, es normal que puntualmente tengas que devolver un recibo, pero algo puntual. Y puede ser incluso que la empresa que te ha pasado el recibo te pidiese que se lo devolvieras porque hubo un error y cosas de estas. Bueno, hasta cierto punto es entendible. Pero tener un recibo devuelto, y eso se ve con el historial de tu cuenta bancaria, o tener varios en los últimos meses o en el último periodo, en principio indica que no eres una persona muy dispuesta a negociar o que eres una persona un poco problemática.
y esto perjudica la posibilidad de pedir un préstamo. También el tener impagos, especialmente si son impuestos o cosas similares. Si tienes un alto nivel de endeudamiento, es decir, muchas deudas, son señal de que a lo mejor en algún momento no puedas pagar, aunque quieras pagar, no vas a poder. Tener descubiertos en la cuenta, es decir, haberte quedado negativo, haber contratado préstamos rápidos, pues son señales para decir, oye, esta persona es probable que no nos devuelva el préstamo que nos está solicitando. Fintonic, una aplicación de gastos muy popular en España, con la que puedes vincular casi todas tus cuentas bancarias y ver todos los movimientos de todos tus bancos en un solo lugar, y que también hace más cosas. Pues esta aplicación te permite categorizar los gastos en unas categorías que ya tienen establecidos. Ahí no puedes tocar nada, pero bueno, te permite ver los gastos o ya te los categoriza en diferentes grupos, en diferentes categorías, genera alertas. Por ejemplo, si tienes saldo bajo en una cuenta, un movimiento duplicado, algún cargo de comisiones. Bueno, pues Fintonic, esta aplicación para el controlar tus gastos, también tiene lo que se llaman su propio score de crediticio, que se llama FinScore, y te cuento un poco cómo calculan ellos su score crediticio, su puntuación FinScore. Bueno, pues ellos dicen que obtienen la información de todas tus cuentas bancarias agregadas en Fintonic, que es un índice que va de 0 a 900 puntos y se determina en función de más de 160 variables, entre ellas, pues, el nivel y la frecuencia de tus ingresos, el saldo neto de tus cuentas, la liquidez, la tendencia, ciertos eventos de liquidez y de pago, pues devolución de recibos, descubiertos, recobros, tu historial crediticio, eso, la información que tienen ellos, tipo de crédito, cantidad, nivel de endeudamiento, bueno, pues eso, hasta 160 variables. Bueno, dicen más de 160 variables. Con la aplicación, con Fintonic, puedes comparar tu FinScore con personas de tu misma provincia y de tu misma edad y sabrás si tus finanzas van mejor que las suyas, si son más sanas o son menos sanas que tus, llamémosle, tus iguales. Yo llevo usando Fintonic, lo he mirado desde abril de 2014. Tengo y he probado muchísimas apps similares. Por ejemplo, desde hace unas semanas estoy probando una que se llama Wall Stocks. Tengo la versión premium de Spendi. Incluso me he creado mi propia aplicación para registro de gastos, como vemos en el curso de Estel de finanzas personales, sobre Fintonic. A lo largo de estos años, pues mis sentimientos hacia Fintonic han cambiado bastante. He tenido épocas de estar totalmente enamorado de Fintonic. He tenido épocas en las que los he odiado por algunas cosas que hacen o que hacían, pero después de tanto tiempo aún la sigo utilizando casi a diario. Vaya, parece que me está saliendo un post patrocinado. Oye, Fintonic, si queréis patrocinar Quiero Ser Rico, yo estoy por aquí. Y en el formulario de contacto me podéis escribir y, bueno, hablamos de negocios. Bueno, volvamos un poco a nuestro tema. El historial crediticio, como hemos visto antes, es muy importante y de él depende que puedas acceder o no a determinados servicios o incluso a las condiciones de un crédito. Pero esto es importante. No siempre vamos a necesitar tener un buen historial crediticio. Si no tienes pensado solicitar ningún tipo de crédito, no necesitas preocuparte por tu historial crediticio. Si vas a necesitar un crédito de aquí a 6 meses, a 12 meses, siempre puedes mejorarlo de formas muy sencillas. Aquí hemos visto algunos trucos. Este es un error financiero que cometen muchas personas. Y yo casi todos los meses lo veo con algún cliente de la consultoría. Preocuparse demasiado por mantener una buena puntuación de crédito. Y esto se hace, ya lo hemos visto, solicitando préstamos que no necesitas y pagar intereses sin necesidad. Vamos a ver. Si no vas a necesitar un préstamo a corto plazo, no necesitas tener un buen historial crediticio. Mejor, ten el dinero en tu bolsillo. Y si tienes unas finanzas sanas, es posible que nunca más en tu vida tengas que pedir un préstamo. Créeme, cuando terminas de pagar un préstamo de un importe elevado o un préstamo muy largo y consigues salir de esta obligación, bueno, es una sensación de libertad que no vas a querer perder nunca. Aunque al final los humanos somos así. Nos olvidamos de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Y esto es todo por hoy. Recuerda que si te suscribes a mi newsletter en quieroserrico.com/lista, cada semana vas a recibir un consejo de finanzas personales. Cada semana un nuevo consejo. Semana que no estás en la newsletter, consejo que te pierdes.
Dicho todo esto, te deseo un maravilloso día y nos escuchamos la semana que viene.